amigos de montañas, y fuimos recorriendo varios cerros y varios lugares, junto con, a la casa de unos familiares. Y bueno, estuvimos con ellos, que nos atendieron, que nos cuidaban, que nos llevaban a todas partes, que nos guiaban, nos hacían de guía por los diferentes lugares a los que fuimos. Conocimos lugares maravillosos, todo, pero después de una semana de estar allí, teníamos que volver a nuestro hogar y llegó un momento de la despedida, ¿no? De despedirnos, y bueno, cuándo van a volver, y que ya hacíamos planes para volver a encontrarnos, y que no se corte, ¿no? O sea, que vuelvan, pues ya pasaron un par de años y no hemos vuelto a aquel lugar. Pero siempre tenemos un contacto con ellos. Bueno, aquí en el final del libro de Efesios encontramos esto, el apóstol Pablo, esta despedida final, donde el apóstol Pablo comienza a resumir algunos asuntos de los que estuvo hablando a través de toda la carta. Quisiera que podamos leer desde el versículo 18 del capítulo 6, para ir cerrando lo que hablaba el pastor Ramón la semana pasada acerca de la armadura del creyente. Dice el capítulo 6, versículo 18, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo los hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros, y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos, y amor con fe de Dios, Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos vosotros, con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Señor, te pedimos en esta mañana que nos volvimos a abrir tu palabra, Señor, y ser enviados por ella, que confrontes nuestros corazones, Señor, con tus verdades, que nos ayudes, Señor, a poder encontrarnos con las reprensiones y las exhortaciones que tu palabra trae, pero también con el consuelo, el amor, la paz, la paciencia, el amor, la gracia maravillosa que hay en tu palabra, Señor, que nos enseña y que nos muestra, Señor, a través de ella todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Jesús, por todo. Amén. Tomen asiento. Resumiendo un poco, este es el final del libro, es la última prédica de todo este libro. Hemos leído todo el libro de Efesios. Un libro, para mí, creo que uno de los resúmenes teológicos más maravillosos que tiene toda la Biblia. Creo que por ser un libro tan corto, tiene tantas verdades y tantas cosas que son maravillosas, que todo cristiano necesita aprender, que todo cristiano necesita observar, mirar, meditar, pensar. Es un libro maravilloso. Yo le desafío a usted que se pueda leerlo completo. Si son solo 6 capítulos, le puede llegar a tomar como mucho 20 minutos, media hora, y si lee lento le puede llevar 1 hora. Así que si usted le dedica 1 hora todos los días, o sea, va a poder leer el libro una vez por día durante toda la semana, y va a poder extraer y volver a recordar aquellas cosas que estuvimos viendo a través de los sermones que estuvimos enseñando. Pero algo que dice el apóstol Pablo aquí, nos ha hablado acerca de la armadura del creyente, nos ha hablado acerca de la fe, acerca de la salvación, acerca de la palabra de Dios como una espada, ¿verdad? Pero ahora llega a este punto y a veces llegamos a pensar, llegamos a creer que la oración es como meramente defensiva, ¿verdad? O sea, cuando oramos por la defensa de nuestros enemigos, cuando oramos para que el Señor nos guarde de los malos, o sea, como si la oración fuese solamente una herramienta o algo que cuando nosotros necesitamos solo socorro de parte de Dios. Pero el apóstol Pablo aquí nos habla acerca de la oración también como un arma. Nos dice que nos puede servir, está dentro del conjunto de las herramientas de la armadura del creyente. Aunque es la última que nombra aquí, pero es una herramienta más. Tiene quizás el mismo valor que el casco, dice, ¿no?, que el yelmo, o sea, que el escudo es tan valiosa como un escudo y es tan valiosa como una espada. Es tan valiosa como un calzado.
O sea que si es un componente más de la armadura, entonces no podemos obviarla, no podemos sacarla de este conjunto de herramientas maravillosas de las que hemos estado viendo. Dice, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Bueno, aquí nos da el qué, el cómo y el cuándo, ¿verdad? Cuando leemos las Escrituras, la Biblia es un libro de texto. La Biblia es un libro de texto, o sea, está sujeto al análisis sintáctico, a la gramática, al contexto. Necesitamos entenderlo como un libro de texto. O sea, no podemos divorciar estos versículos del resto de lo que se viene leyendo a través de todo el libro. Entonces, cuando analizamos un libro de texto, debemos hacernos ciertas preguntas. ¿Qué, cómo, cuándo, quién, quiénes, para qué, dónde? ¿Verdad? Y aquí encontramos esa respuesta. Si empezamos a hacerle las preguntas al texto, si nosotros tenemos que entender que como cristianos no es que tenemos una especie de suicidio intelectual o anulación de nuestro cerebro o de nuestra capacidad de razonamiento a la hora de leer la Escritura, como si solamente fuese meramente un libro espiritualizado, ¿verdad? Como si todo tuviese que ver solamente con el espíritu nada más. Este libro, el libro de Efesios, es un libro muy práctico. Es un libro para aplicar en la vida práctica. Hemos hablado del trabajo, hemos hablado de la relación, por ejemplo, entre los esposos y las esposas, la relación con los hijos, las relaciones con los patrones, las relaciones con los empleados, las relaciones entre hermanos, las relaciones con los inconversos. Es un libro muy práctico para la vida diaria. Lo que nos muestra, lo que nos enseña de que la palabra de Dios es una herramienta que nosotros necesitamos constantemente en nuestro andar diario. Recuerden, lo vimos en sermones anteriores, esta palabra de andar, o andéis, o andemos, tiene esa connotación de vivir, de existir en este mundo, de cohabitar con demás personas a través del filtro de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos va, nosotros necesitamos venir a ella, necesitamos conocerla, necesitamos estudiarla, necesitamos memorizarla, necesitamos guardarla en nuestro corazón, pero por sobre todas las cosas necesitamos llevarla a la práctica, ponerla en práctica. Y nos muestra aquí, nos ha mostrado a través de todo el libro, ¿no? Hemos visto ese sermón que hablábamos acerca de los roles, ¿verdad? De que el ser humano, el cristiano, cumple diferentes roles en diferentes etapas de la vida, ¿verdad? En un momento es un niño, puede ser un niño que cumple el rol de niño, pero va creciendo luego y cumple el rol de un adolescente, de un joven. Luego que se casa, cumple el rol de esposo o de esposa en el caso de las mujeres, pero no deja de ser un hijo. O sea que el respeto que le debía a los padres cuando era todavía joven y adolescente, debe seguir teniéndolo, respetando y amando y honrando a sus padres, aún siendo ya padre y quizás siendo ya mayor. Aunque hay roles que van interactuando, ¿sí?, de manera correlativa, en conjunto, ¿verdad? En un momento podemos ser patronos, podemos ser jefe, podemos ser empleados, pero siempre el propósito es glorificar a Dios a través de nuestra vida, tener a Cristo presente. Y aquí el apóstol Pablo, cuando está hablando de la oración, nos está hablando de que la oración forma parte de la vida diaria del creyente. Somos oración. No meramente reducido a un devocional por la mañana o a un espacio de 5 o de 10 minutos, ¿verdad?, donde uno se levanta, no mecánicamente. No digo que esté mal con esto, no estoy criticando a los que lo hacen de esta manera, sino que digo, no se reduce solamente a ese tiempo de la lectura diaria y de levantarse a orar, ¿verdad?, durante un periodo de tiempo, como si yo estuviese marcando tarjeta delante del Señor y vos ya hice lo que el Señor esperaba de mí, bueno, ahora puedo vivir como yo quiero. No, sino que hay una relación. Hay una relación personal con el Señor a través de la oración. Usted no se da cuenta quizás, y quizás ahora cuando lo empecemos a hablar, lo empecemos a ver, va a darse cuenta de cómo nosotros estamos, aunque muchas veces no lo deseamos o no tenemos el deseo de decir, ¡ay, tengo que orar, Señor! O sea, el solo hecho de decirle a Dios que tiene que orar es orar en sí mismo. Señor, tengo que empezar a orar más, Señor. Te pido que me ayudes a poder tomarme más tiempo. Y estás orando. Y estamos interactuando con el Señor. Cuando nos pasan cosas en nuestra vida diaria,
cuando las cosas no salen como tú esperas. O cuando las cosas sí salen como tú esperas. Y sin darte cuenta, tu corazón, el Espíritu Santo está moviendo tu corazón a ser agradecido. Gracias, Señor, por estos choris que hicimos hoy. Nos cocinamos junto con los choris, nos derretimos al lado de la parrilla, pero tú nos ayudaste, Señor. Y así, en la vida diaria, a cada momento, nosotros necesitamos esa comunicación con el Señor, constante. Entonces, está esa forma de interactuar con el Señor constantemente en cada cosa que hacemos, pero también hay un momento y un tiempo específico para orar por cosas específicas. Que no tienen que ver solamente con la vida diaria, tienen que ver con la programación, por ejemplo, del futuro, con la proclamación del Evangelio, con los proyectos, con los eventos que van a venir más hacia adelante. Y es un poco lo que el apóstol Pablo les dice aquí, de que también nuestra oración no solamente debe ser el resultado, ¿verdad?, de esa interacción con el Señor, sino que también debe haber propósito. Y dice, orando en todo tiempo, bien, esa parte la entendemos, que nosotros necesitamos orar en todo tiempo, en todo momento. Vas a buscar un trabajo, te vas a presentar delante de alguien, una persona que te va a entrevistar, y dices, Señor, dame esta gracia delante de los incrédulos, Padre, te pido poder conseguir ese trabajo. Y una vez que conseguiste el trabajo, gracias, Señor, porque conseguí el trabajo, pero bueno, ahora hay que trabajar con el Señor presente. Dios va a estar presente en todo tiempo, en todo momento. Pero también hay una relación en la oración que tiene que ver no solamente con que oramos o tenemos esa comunicación con el Señor todo el tiempo, sino que también tiene que uno estar velando. Dice, ¿no? O sea, en todo tiempo, dice, con toda oración y súplica. Somos buenos para pedir, ¿no? Somos buenos para pedir. Siempre estamos pidiéndole cosas al Señor. Señor, ayúdame con esto. Señor, ayúdame con lo otro. Señor, bendice a mi hijo. Señor, guardalo porque se va a trabajar o guardalo. Estamos suplicando, siempre estamos. Esa parte la entendemos. Pero también necesitamos estar velando. ¿Por qué? Porque hay cosas por las que nosotros tenemos que orar. Como por ejemplo por los pastores, por los predicadores. ¿Cuántos tienen en cuenta a los hermanos que predican aquí en la iglesia? ¿Usted ora por los predicadores? Para que no, de repente uno, no sé, de repente se empieza a decir cosas que están fuera de la palabra de Dios. ¿Qué hacemos con un predicador así? ¿Lo seguimos soportando? Vamos a molestar, pero también tenemos que orar por él. Es algo muy difícil, ¿verdad? Eso no es algo que usted no pueda conseguir quizás en su mente, que venga alguien aquí a este púlpito y comience a decir cosas que no están en la Biblia. ¿Por qué? Porque tiene mucha Biblia consumida, pues nos daríamos cuenta enseguida. Nos daríamos cuenta si viene de repente alguien a sacar cosas en su cabeza, ¿verdad? Sacar profecías o decir cosas que no están en la palabra de Dios, nos daríamos cuenta muy rápido. Pero voy a tener un problema con este micrófono, porque muevo mucho las manos. Dice el apóstol Pablo, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Una particularidad que tiene el Nuevo Testamento es que nos enseña mucho acerca de la oración. Nos enseña, nos amonesta, nos exhorta constantemente a estar orando, ¿verdad? A orar. El Señor ha referido parábolas, por ejemplo, la parábola de la viuda y el juez injusto. El Señor específicamente dice al principio del capítulo 18 de Lucas, dice que les refirió una parábola para que entendieran la necesidad de orar siempre. Una parábola específica, para enseñarnos algo específicamente, que tenemos que orar siempre. El apóstol Pablo lo repite otra vez aquí, o sea, en todo tiempo, con toda oración y súplica, perseverante, constantemente. Pero en el Antiguo Testamento encontramos mucha más oración, o sea, en forma práctica. La oración de Esdras, por ejemplo, la oración de Moisés, intercediendo por el pueblo, el cántico de Ana, que es una oración en sí misma. Tenemos la oración de Nehemías, en el capítulo 1 de Nehemías, una oración maravillosa. Una maravillosa oración donde Nehemías está pidiendo perdón a Dios, una oración de confesión, donde él está pidiendo perdón a Dios por pecados que él no cometió, sino por pecados que cometió el pueblo, pero él se hace cargo e intercede por el pueblo y por los pecados que el pueblo había cometido como si fuesen propios, sintiendo en sí mismo la necesidad de interceder por su pueblo.
Una oración que tiene confesión, adoración, amor, preocupación por los demás. Y vemos cómo la palabra de Dios nos va llevando. Y el apóstol Pablo entiende que nosotros oramos y que nos pide que oremos por todos los santos. Vamos a orar por todos los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Estamos orando siempre por el hermano fulanito, por el hermano Rebeldón, ¿no? Por el hermano Rebeldón y por todos los hermanos aquellos que vemos que están pasando por alguna necesidad. Pero hay otros por los que pasamos muy por arriba, porque entendemos o porque ya están creciditos o porque, no sé, por el pastor uno no ora por cosas por las que no ora mucho porque entiende que el pastor es el pastor o el predicador es el predicador y cosas que no le van a pasar o porque ya superó todas esas cosas. Entonces oramos muy por así nomás, pero el apóstol Pablo pide específicamente que oren por él por un tema específico. Dice el versículo 19, y por mí, dice, oren por todos los santos. Y por mí, Pablo no es uno de los santos, sí es uno de los santos, obviamente. Dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Si solamente leyéramos este versículo, sin leer el resto del libro, quizás no podríamos entender bien de lo que el apóstol Pablo está hablando, ¿verdad? Pero más adelante, en un versículo más adelante, él dice que él es un embajador en cadenas. Acá hay dos ideas que tenemos que tratar de comprender juntas. La primera es que él es un embajador. Cuando uno piensa en un embajador es una persona que está representando a su país o está representando a un grupo étnico específico o un estado en una nación ajena, ¿verdad? Donde va a defender la cultura, no va a defender los conocimientos y las cosas que se hacen en ese país, pero es un representante, pero es una persona libre. Una persona que se la sustenta con un sueldo, que tiene, digamos, un cargo político, un cargo público. Pero él dice que es un embajador en cadenas. Porque él está preso por el Evangelio. En esta carta, particularmente, esta carta es una carta que el apóstol Pablo escribe en su segundo encarcelamiento. En su primer encarcelamiento, él escribe a los filipenses, ¿verdad? Con mucho gozo, y dice que espera volver a verlos dentro de poco. Pero aquí ya no toca ese tema, no habla de que va a volver a verlos. Esta carta está escrita junto con la carta de Filemón y con la carta a los colosenses. Si usted lee junto a Efesios y Colosenses se va a dar cuenta que hablan mucho, repiten mucho los mismos temas. Es como si una carta, son como cartas gemelas, ¿verdad? Que enseñan las mismas verdades, pero el apóstol Pablo está preso. Está en su segundo encarcelamiento, no tiene muchas esperanzas de salir en libertad. Cuando escribe 2 Timoteo nos damos cuenta, dice, no, yo estoy presto para ser sacrificado, he peleado la buena batalla de la fe. O sea, él entiende que no va a salir de esta, pero sí todo él sigue considerándose un embajador en cadenas de Cristo. Y pide a los hermanos que oren por él para que en cada momento, el apóstol Pablo tiene un soldado que está encadenado, tiene la muñeca encadenada y tiene un soldado que está encadenado con él. Él es un embajador en cadenas. Pero el soldado no pasaba las 24 horas del tiempo con él, sino que rotaba. Venía uno, después venía otro, después venía otro, después venía otro. Y él dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo. Muchas veces no nos damos cuenta y no compartimos el denuedo de otras personas. Ese anhelo, ese deseo por compartir el Evangelio. ¿Verdad? Cuando vemos a alguien que está con ganas y que está aliente el órgano, ore por él, ore por esa persona. Porque a veces tendemos más a desalentar o a criticar o a enfocarnos en las cosas que las personas no hacen del todo bien. A mí me pasaba mucho, yo era muy hipercrítico en un tiempo en el que estaba estudiando las escrituras y de repente escuchaba a algún predicador en la calle o alguien, no, bueno, la verdad que esto no estaba tan bien. Y él estaba haciendo mucho más que yo, porque él estaba predicando en la calle con sus errores o con sus equivocaciones o con su falta de conocimiento y yo estaba solamente criticando. Muchas veces somos más buenos para evaluar las palabras de otras personas que para alentarles y quizás ayudarles y sostenerles.
Si alguien tiene deseos de predicar el Evangelio, aliéntelo, acompáñelo, ayúdelo, enséñelo. Ore por él. Y es lo que el apóstol Pablo dice aquí. Dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Esto era algo oculto en ese tiempo. Y para muchas personas el Evangelio todavía es un misterio que necesita ser revelado. Y el medio por el cual Dios va a revelar la verdad del Evangelio es cada uno de nosotros. La locura de la predicación, el compartir la palabra de Dios con cada uno de ellos. Por eso creo que también es necesario que oremos por aquellos que predican el Evangelio, para que lo hagan con denuedo, para que no se desalienten, para que colaboremos en lo que podamos con ellos. El apóstol Pablo se llama a sí mismo un embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. A veces nos pasa, a mí me ha pasado, siempre cuando quiero dar malos ejemplos sobre mi propia vida, me ha pasado, por ejemplo, de tener temor de hablar del Evangelio porque estaba hablando con alguien que quizás sabía más que yo, que tenía más conocimiento que yo, en muchas otras áreas, ¿verdad? Un abogado, con un médico, con una persona que nosotros conocemos, que la persona sabe mucho, y uno tiene temor quizás de hablarle del Evangelio, de confrontarlo con el Evangelio, porque cree que esa persona va a tener buenos argumentos, quizás para rebatirlo, para ganar la discusión. No tenga temor, que predique el Evangelio como debe hablar, con denuedo. Pero para eso nosotros necesitamos conocer el Evangelio, para eso nosotros necesitamos formarnos constantemente. No creo que usted haya aprendido todo lo que necesita saber acerca del Evangelio. Necesitamos constantemente venir a la fuente. Necesitamos de las oraciones de los hermanos. Necesitamos orar y que oren por nosotros. Orando en todo tiempo, por todos los santos. Versículo 21 dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico. Este personaje que aparece aquí en el libro de Efesios es el mismo Tíquico que lleva la carta a la iglesia de Colosas y a la iglesia de la Odisea. Es un hombre fiel que está al lado del apóstol Pablo en este encarcelamiento más sufrido. Muchos lo habían dejado. Tíquico y Lucas seguían al lado de él. Y Tíquico era como el amanuense, ¿no? O sea, era el que escribía, le ayudaba a Pablo con la redacción de las cartas y lo acompañaba y estaba ahí, iba y venía, se ocupaba de los asuntos del apóstol Pablo. Y Pablo dice aquí que el que sabe todo acerca de mis asuntos, si quieren saber algo acerca de mí, como yo no pudiera contarles, Tíquico está ahí. Hermanos, hay dentro de la iglesia personas, hombres, mujeres, jóvenes, que siempre están acompañándonos. Hay que valorarlos, hay que amarlos, hay que reconocerlos, hay que cuidarlos, hay que protegerlos. Siempre, en todas las iglesias, hay un Tíquico. Hay que estar siempre ahí, que cuando lo necesitas, sabes que levantas el teléfono y te va a decir, sabes que nunca te va a decir que no. Aunque tenga otras cosas para hacer, va a responder que sí, va a estar presente. Yo creo que de ambas maneras necesitamos reconocer esto. No solamente si estoy siendo Tíquico, si estoy respondiendo, si estoy trabajando, si estoy esforzándome o si no lo estoy haciendo. Es un buen llamado de atención para nosotros. Si realmente tenemos esta disposición o solamente buscamos cuando puede haber reconocimiento. Este es un hombre del silencio. Es un hombre que no tiene reconocimiento, mucho reconocimiento delante de los hermanos. Es mencionado aquí y en el libro de Colosenses. Pero es suficiente para que 2000 años después nosotros estemos hablando hoy así de Tíquico. Los cobardes no escriben la historia. Vemos aquí un hombre valiente. Un hombre que está ayudando al apóstol Pablo, colaborando con el apóstol Pablo. Está ocupándose de esta causa. Y muchas veces estas personas pasan inadvertidas, pero no para los que recibieron ayuda, pero no para aquellos que lo reconocen, tampoco para el Señor. Tíquico fue un hombre importante en la vida del apóstol Pablo. Y quizás su ministerio no hubiese sido igual, o quizás
las cartas que Tíquico entregó tanto a la iglesia de Colosas como a la de la Odisea, como a la iglesia de Éfeso, no hubiesen tenido, no, quizás no hubiesen llegado si Tíquico no hubiese aparecido en la historia de la vida del apóstol Pablo. Es importante tener en cuenta, reconocer a aquellas personas que trabajan enfáticamente, que sirven al Señor con errores, con dificultades, con falencias, con pecado muchas veces. Porque ninguno de nosotros puede decir que ha vencido por completo el pecado, porque todos tenemos diferentes áreas en nuestra vida en las que estamos lidiando con pecados específicos: orgullo, soberbia, temor de los hombres. Muchos, podemos una lista larga. Cada uno de nosotros se caracteriza por algo, por una falencia específica con la que muchas veces luchamos toda la vida. Toda la vida quizás luchando con esa debilidad. Tampoco podemos juzgar a las personas por hechos aislados. Pablo lo hace en la carta a Colosas, habla de este personaje, de Juan Marcos, ¿verdad? Marcos, el escritor del libro de Marcos, el amanuense del apóstol Pedro, este joven que abandonó al apóstol Pablo en su primer viaje y que después se pelea con Bernabé por causa de Juan Marcos y dice: no, yo no lo quiero en el ministerio Juan Marcos porque nos abandonó en nuestro primer viaje, y esto fue causa de división, y Pablo se separa de Bernabé por causa de Juan Marcos. Pero cuando vamos al libro de Colosenses encontramos que Pablo nombra a Juan Marcos y lo llama un hombre de Dios que ha servido en el Evangelio. Pero Juan Marcos no es el mismo que había abandonado a Pablo en su primer viaje, sí, por temor de los hombres, que luego tuvo que volver a enfrentar y luego supera. Si nos pusiésemos a ver, por ejemplo, errores o pecados que han caracterizado a los hermanos, los personajes bíblicos, tenemos, creo que uno de los mayores ejemplos, por ejemplo, del temor de los hombres, el pecado de temer a los hombres más que a Dios, el apóstol Pedro, negando a Jesús 3 veces la noche que el Señor fue entregado. Pero luego en el libro de Gálatas, capítulo 1, lo vemos, años después, temiendo a los hermanos de Jerusalén, dice que ya no comía con los otros gentiles por temor de lo que opinaran, lo que pensaran los hermanos que venían de Jerusalén. Y Pablo lo reprende públicamente y lo trata de hipócrita y lo llama al arrepentimiento. O sea que no podemos juzgar a las personas solamente porque se han equivocado una vez o porque han hecho mal. Debemos acompañarles, orar por ellos, estar a su lado, restaurarles. Este Tíquico es llamado un hermano amado. Y yo creo que una característica que solamente viene en el corazón de una persona cuando ha conocido la gracia de Dios es la fidelidad. Porque no solamente lo llama amado, sino que también lo llama fiel. Alguien que es fiel, alguien con quien se puede contar. Tíquico es un hermano amado, pero también es un fiel ministro en el Señor. Por estas personas hay que orar. Por estos hombres son los que hay que orar, para que Dios los siga sosteniendo, para que Dios siga obrando a través de su vida. Dice el versículo 22, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y consuele nuestros corazones. Estas personas que Dios utiliza a través de los años en tu vida, que han tenido una incidencia en tu vida, que han traído consuelo, que han traído palabras de amor. Dios los usa para consolar nuestros corazones. Dice el libro de 2 de Corintios capítulo 1, dice que nosotros podemos consolar a otras personas o a los que están en sufrimiento, porque podemos consolar con la consolación con la que hemos sido consolados. O sea que uno no puede dar lo que no ha recibido o lo que no tiene. Alguien que puede consolar a otros, alguien que entiende el sufrimiento, alguien que entiende el dolor, alguien que entiende la pérdida. A mí me ha tocado pasar, por ejemplo,
de consolar a alguien al que no puedo entender por lo que está pasando. Pero cuando trato de comprenderlo, digo, yo no sé qué haría en una situación como esta. Me ha tocado consolar a un hombre en la calle, recuerdo un compañero de trabajo, que le pregunté por interés, un interés real, por él, porque lo veía cabizbajo, porque lo veía un poco triste, desconectado del trabajo. Estábamos trabajando en Villa Celina, en un operativo de recupero de energía, y estábamos en medio de la calle, en medio de una zona céntrica, y me saqué y le pregunté, ¿qué te pasa? Le digo, che, ¿estás mal? Te veo mal hace unos días. No, lo que pasa es que... Y empezó a hablar, y me contó que hacía unos meses, era una persona nueva en el trabajo, no hacía mucho que trabajaba, que hacía unos meses había perdido a su hijo de 13 años, que fue a jugar los videojuegos a la casa de un compañero, y que uno de los chicos, el papá en la casa tenía un arma, y el chico salió con el arma del padre, con una 9 milímetros, y estaban jugando con el arma, y le apuntó en la cabeza, el arma estaba cargada, y lo mató, le mató a su hijo. Mientras el hombre me contaba esto, y yo tratando de consolarle, abrazados los dos hombres abrazados, llorando, yo no podía parar de llorar yo, no tenía cómo consolarlo, no tenía palabras, no sabía qué decirle. Pero recordaba el pasaje de la Escritura que me decía que llores con los que lloran. Y lo único que pude fue llorar con él, porque a la vez pensaba en mi corazón, en mi mente, ¿qué podría pasarme a mí si algo de esto le pasara a alguno de mis hijos, a cualquiera de ellos? Entonces lo abracé, y todos los compañeros que estaban ahí alrededor no sabían lo que estaba pasando, y yo lo tenía abrazado a este hombre, era mucho más alto que yo, era un grandote, llorando como una criatura ahí en la calle, llorando, y nos abrazamos y lloramos juntos, y traté de decirle que se tranquilizara, si quería retirarse del trabajo. Y luego tuvimos la oportunidad de poder compartir el Evangelio con él en otra situación, en otro momento, pero en ese momento solo necesitaba consuelo. Hermanos, no tener un corazón solidario para consolar a los demás es pensar que uno nunca va a necesitar ser consolado. Porque es el problema del malagradecido, de que cree que nunca más va a necesitar, o que nunca va a necesitar de los demás. Por eso es que la palabra del Señor nos llama la atención con respecto a estas personas que tienen esta capacidad. Quizás no todos tenemos la capacidad para hablar, pero sí puedes llorar con el que llora. Quizás no tengas las palabras, quizás no sepas qué decir, no digas nada. Consuela. Y Dios tiene sus emisarios, ¿no? Hay algunos consoladores que son profesionales, hay personas que son, vos los ves y están en todos los velorios. Yo recuerdo con mi papá he ido a muchos más velorios que fiestas. Mi papá es un hombre de velorios. Mi papá fue el velorio que salía, el pastor Humberto estaba en todos los velorios, siempre. Lo llamaban para hacer reposo, estaban en todos los velorios. Y él decía siempre un pasaje del libro Eclesiastés que decía, mejor es la casa del luto que la casa del banquete, porque allí nadie se acuerda de ello. Nadie piensa en la muerte en un banquete, pero un velorio es el mejor lugar para predicar el evangelio, porque allí todos están pensando en la muerte. Y todos son conscientes de que un día se van a presentar delante de Dios a rendir cuentas por sus propias acciones, conforme a su desempeño como seres humanos. Y todos saldremos culpables en ese juicio. Y por esa gloriosa gracia que Dios ha tenido con nosotros, y es lo que dice el apóstol Pablo en el siguiente versículo, dice, paz sea a los hermanos, y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Hermanos, estas cuatro palabras de los últimos dos versículos resumen todas las verdades que están en este maravilloso libro. Paz, amor, fe y gracia. Son los cuatro puntales de todo el libro. Si usted toma estas palabras
el concepto de estas palabras. Usted se va a dar cuenta, por ejemplo, con la palabra paz, que Cristo es la ofrenda delante de Dios por la enemistad que se había creado entre nuestros pecados y Dios. Nosotros habíamos ofendido a Dios, por ende éramos enemigos de Dios. Cuando tú mentías, cuando robabas, cuando faltabas a la verdad, cuando engañabas, cuando estafabas, no solamente estabas estafando, mintiendo, robando y dañando a personas, sino que también lo estabas haciendo contra Dios. Porque es Dios el que condena estas cosas. O sea que nuestras ofensas, a fin de cuentas, todos nuestros pecados son contra Dios, además de ser contra los seres humanos. Teníamos un asunto pendiente con Dios. Pero lo que nos enseña este libro maravilloso, vamos a ver que desde el principio del libro, ya en el capítulo 1, el apóstol Pablo, cuando saluda a los hermanos, en el capítulo 1, en el versículo 2, dice: gracia y paz a vosotros. Un creyente que ha depositado su fe en la obra de Cristo es la única persona que puede disfrutar de una plena paz con Dios. Isaías dice: paz como un río. El hecho de pensar y tener en cuenta de que ya no tengo asuntos pendientes con Dios, porque Cristo se hizo cargo de mi pecado. Porque Cristo tomó este asunto en sus propias manos. Dice el capítulo 2, en el versículo 14, dice: porque Él es nuestra paz. ¿Quién es nuestra paz? Cristo es nuestra paz. Porque Él es nuestra paz. En el capítulo 2, versículo 14 dice: que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Qué hermosa es la paz. ¿Cuándo valoras la paz? Cuando tienes conflicto. Cuando estás en conflicto, uno anhela tener paz. Pero somos exhortados a pensar en la paz como algo que puede romperse, como algo que es muy endeble, como un hilo muy pequeño. ¿Verdad? La paz en el hogar, la paz en el trabajo, la paz en la calle, ¿verdad? Están como un hilo tan delgado, ¿verdad?, que puede romperse en cualquier momento. Y el apóstol Pablo nos llama a trabajar y ocuparnos, como dice en el capítulo 4, en el versículo 3 dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hay un vínculo que puede romperse en cualquier momento. Y la paz desaparece por completo y empieza el conflicto. Empieza el caos. Por eso es que, más allá de que nuestra paz como hombres pende siempre de un hilo, nuestra paz con Dios tiene un fuerte arraigo en la cruz de Cristo. Tú puedes venir a Cristo y estar en paz con Dios. Porque Cristo ha hecho la paz. Dice el versículo 17 del capítulo 4: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Cristo es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Nosotros podemos tener paz para con Dios a través de Cristo y solamente a través de Cristo. Paz sea a los hermanos. Versículo 27, y amor. Y amor. Hermanos, nosotros tenemos una noción tan rara acerca del amor. Tenemos unas ideas, el mundo tiene unas ideas tan locas, tan pervertidas acerca del amor, que tú puedes sentarte en una plaza y ver a dos hombres tomados de la mano, besándose, y ellos dicen tener amor entre ellos. Hay una perversión de la idea del amor en el mundo. Pero aquí la palabra de Dios nos muestra qué es verdaderamente el amor. El amor no puede estar nunca divorciado de la verdad.
El verdadero amor no puede estar nunca divorciado de la verdad. Veamos lo que dice este mismo libro de Efesios. En el capítulo 1, en el versículo 5, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios antes incluso de que nosotros naciéramos? Antes incluso de que este mundo existiera, pensando en nosotros por amor. Dice el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios te amó, Él tomó la decisión de amarte, Él tomó la decisión de amarme, sabiendo que íbamos a defraudarle. Realmente nosotros no podemos sorprender a Dios. No podemos sorprender a Dios. Dios sabía, cuando Él le tomó la decisión de amarnos, Él sabía cómo éramos y cómo íbamos a ser. Él nos escogió con un propósito específico. Él nos escogió en amor. Fue su elección. Pero nos escogió con un propósito específico. Dice el versículo 4, dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él lo quiso, Él te amó, Él me amó. Ese es el amor real, el amor verdadero. Amar a pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que pueda suceder. El apóstol Pablo habla acerca del amor entre los hermanos también en este libro. Y nos habla acerca de que el amor es una característica de los cristianos, es una característica en una persona que ha recibido amor, sabe amar. Ama, porque se considera a sí misma. Dice en el capítulo 2, en el versículo 4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Otra vez hablando de un amor con un grado de pureza que no tiene que ver con la cantidad de personas que Dios ha amado, sino con la calidad de personas que Dios ama. Porque en este mismo capítulo del versículo 1 nos habla, dice que nos amó y nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Que andábamos según como nosotros queríamos, nos parecía, según nuestra propia mente, según lo que el mundo nos dice que es un buen comportamiento. Pero aún Él así nos amó. Por su gran amor con que nos amó. Una verdad en la que debemos pensar en el amor de Dios, ¿no? Y bueno, el libro sigue hablando, en el capítulo 3, por ejemplo, el versículo 17, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en ese amor que recibimos de Cristo, en el versículo 19 del mismo capítulo 3, dice, y dar a conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Capítulo 4, versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, exhortándonos con paciencia los unos a los otros en amor. El amor de Dios, el amor entre hermanos, el amor con las personas que me rodean, es una característica de los cristianos. Y el apóstol Pablo está ahora orando por los hermanos de Efesios para que Dios les conceda paz y amor, pero no nos olvidemos de la fe, que es un tema también que está presente constantemente en este libro. Lo hemos visto a lo largo de todo este libro. En el capítulo 1, por ejemplo, en el versículo 15 dice, por esta causa doblo también, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. La fe es una característica del cristiano. Capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, algo que el Señor nos ha concedido poder tener fe, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Constantemente. Hermanos, este es un libro maravilloso, hermanos. Es un libro maravilloso que yo le desafío que usted tome su Biblia, cómprese una Biblia bien económica. Va y se compra la Biblia más económica que encuentre, ¿no? Como obviamente una traducción buena, ¿verdad? Una Reina Valera. Hay Biblias muy económicas, hay Biblias por 1.000 pesos, 2.000 pesos. Y se compra una caja de marcadores y comience
a marcar su Biblia con colores. Yo me acuerdo cuando estaba en el seminario, una Biblia bien económica que me había comprado, es una de las que más amo, ahora la usa mi esposa, pero está toda pintadita, por todas partes, está pintada con diferentes colores. Entonces me acuerdo de un ejercicio que nos mandaron a hacer, por ejemplo, y tenía que asignar un color a cada cosa que señalaba, ¿no? Por ejemplo, cada vez que la palabra de Dios habla acerca del espíritu, cada vez que habla del amor, cada vez que hablaba del perdón, o sea, un color distinto, ¿no? Y tenía la Biblia pintada por todas partes, solamente yo la entendía y sabía de qué hablaba. Pero es un lindo ejercicio, hermanos. A veces se nos resulta difícil leer la Biblia y entenderlo, y como que se hace un poco cuadrado todo, pero nosotros necesitamos disfrutar de leer las Escrituras, de encontrar estos tesoros maravillosos que hay en la palabra de Dios. Podríamos seguir leyendo pasajes de todo el libro que nos enseñan todas estas verdades, pero creo que por sobre todas las cosas, todas las verdades que hemos aprendido en este libro, creo que el concepto más maravilloso que podemos encontrar es el concepto de gracia. Dice el apóstol Pablo en el versículo 24, dice: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el concepto de gracia es un concepto muy difícil de entender. No es difícil de explicar, es difícil de entender. Es difícil de comprender, porque mi mente, mi corazón, que siempre está pensando en que debe haber un quid pro quo, ¿no? Que siempre voy a cambiar una cosa por otra. Bueno, Dios hace una parte, yo hago la otra. Bueno, yo me porto bien, Dios me perdona mis pecados y a partir de ahora trato de hacer las cosas bien para que el Señor me siga manteniendo salvo. No. El concepto de gracia va contra todas esas ideas que tenemos en nuestra mente. El concepto de la gracia de Dios, de que Dios nos amó, de que Dios nos dio este don maravilloso de la fe, del amor, de poder conocerle sin merecerlo. La gracia es recibir aquello que yo no merezco. ¿Qué merezco yo? Yo soy un pecador. Yo era un pecador malvado, lejos de Dios, viviendo mi vida como yo quería, como a mí me parecía. Pero en un punto de mi vida Dios intervino en mi vida y extendió su gracia y derramó su río de gracia, dándome lo que yo no merezco. Yo no merezco ser llamado hijo de Dios. Yo no merezco sentarme en una banca de la iglesia. Yo merezco el infierno. Yo merezco condenación eterna, pero Dios envió a su Hijo Jesucristo a este mundo por su gracia para vivir la vida que tú y yo no podemos vivir y a morir la muerte que yo merecía. Y Dios derrama sobre Cristo ese día en la cruz del Calvario toda su ira, todo el castigo que nosotros merecíamos sobre la persona de Cristo. Cristo se pone delante de mí y Él recibe mi castigo. Y ahora yo por medio de la fe puedo permanecer en Él. Y puedo ser llamado justo. Y soy justificado, soy hecho justo. Yo no era justo. Fui hecho justo sin merecer. Este libro de 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Esto es la gracia de Dios, de que tú puedes venir con tu vida completamente destruida por el pasado, por las relaciones rotas, por el pecado y las consecuencias que el pecado ha acarreado en tu vida a través de los años. Puedes venir a Cristo y recibir salvación sin merecerlo. Solo por fe. Solo por gracia. Hermanos, es una idea tan difícil de conseguir, que yo algo tengo que hacer, ¿no? Tengo que caminar a Luján, no sé, tengo que hacer algún sacrificio, algo. Yo me lo quiero ganar. No es algo que podamos ganar. Porque es que por gracia soy salvo, dice el capítulo 2, versículo 8 de este mismo libro, que leíamos hace un momento.
capítulo 2, versículo 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, es por gracia. Entender el concepto de gracia, hermanos, nos va a llevar a un nuevo nivel de reflexión delante de Dios. Aquí no hay niveles espirituales, no hay eso, pero cuando tú puedas comprender quién eres tú o quién eras tú antes de que Cristo llegara a tu vida, y podrás entender mucho mejor toda la obra que Dios está haciendo aún hoy. Porque Dios sigue escribiendo ese poema en tu vida. Dice el versículo 10 del capítulo 2 que estábamos leyendo, dice, porque somos hechura suya. Capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es tan maravilloso pensar en esto, de que el hecho de solamente reflexionar y pensar, pensando que hay un montón de cosas que yo no puedo lograr por mí mismo, porque uno no puede entender sus propias limitaciones, y si uno no puede entender sus propias limitaciones, está en un grave problema. Pero el hecho de entender mis propias limitaciones no significa que no pueda superarlas. No saber hacer algo, o no saber algo, es una condición temporal. Quizás yo hoy no puedo quizás compartir con alguien el Evangelio de la manera más clara, ¿no? O tratar de darle un resumen, pero no lo sabes hoy. Pero si tú comienzas a trabajar y comienzas a buscar la obra de Dios y comienzas a estudiar la Escritura, el Señor va a traer una iluminación a tu mente que va a llevarte a las profundidades, de las riquezas, de los tesoros tan profundos de Dios, que tú podrás ser una persona diferente y que ahora tiene para compartir con los demás. ¿Sabes qué? Dios se lo preparó de antemano. Esta palabra hechura, en el griego es la palabra poema. Es un poema que Dios está escribiendo. Dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para. Aquí tienes preguntas. Recuerda que decíamos hoy, hay que hacerle preguntas al texto. ¿Qué, cómo, cuándo, para, por qué, para qué? ¿Para qué Dios nos salvó? Dios nos salvó para su propia gloria. Dios nos salvó para su propia gloria, para que vivamos para su gloria. Y en esa glorificación de Dios, porque todo lo que glorifica a Dios es bueno para el hombre, en esa glorificación de Dios nosotros somos bañados de bendiciones, somos bañados de su gracia y disfrutamos del bien de glorificar a Dios, porque somos hechura suya, creados según Dios para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios tiene un plan con tu vida. Maravilloso. Salvarte para que vivas para su gloria. Ese es el mejor plan que puedas tener en tu vida. Vivir para la gloria de Dios. Es lo que nos enseña todo el libro. Es lo que todo el libro de Efesios nos ha enseñado, ¿no? Vivir para la gloria de Dios. En cada etapa, en cada momento, en cada situación, sea difícil, sea fácil, sea en abundancia, sea en necesidad, estando preso, como pasa ahora con el apóstol Pablo. Vivir para la gloria de Dios. ¿Quiénes pueden vivir para la gloria de Dios? Solo aquellos que han sido transformados por la gracia de Cristo. Porque este amor es un amor inalterable. Pasa, por ejemplo, nosotros hace 23 años que estamos casados con mi esposa, tuvimos unos años de novio antes, pero a través de los años hemos visto jóvenes o matrimonios jóvenes en nuestra época cuando nosotros nos casamos que ya no están más juntos, que les preguntábamos, ¿qué pasó? Y se terminó el amor. Bueno, porque es un amor alterable, es un amor deficiente. Pero este amor del que nos habla la Escritura, este amor del que nos habla la palabra de Dios, el amor que habita en el corazón de aquellos que han gustado de la gracia de Cristo, de aquellos que ahora conocen el amor de Cristo, de aquellos que tienen su fe en Cristo,
aquellos que tienen paz con Dios, es un amor inalterable. Vendrán dificultades, problemas, vendrán todo tipo de dificultades, enfermedad, dolor, pero estamos confiados en el amor de Cristo, que es un amor inalterable. Este amor nos lleva al servicio, este es un amor que nos conduce a ser abnegados en el servicio de los hermanos, a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Es un amor que nos lleva a proteger, a amar. Es un amor que nos conduce a la Escritura, que nos lleva a conocerle cada día más al Señor, y es un amor que nos lleva a orar. Uno cuando ama, ora. Muchas veces el dolor del infortunio, el dolor de la traición, el dolor del desaliento. Muchas veces nos desalentamos en el camino del Señor, hermanos. John Bunyan escribió un libro maravilloso que se llama El progreso del peregrino, donde él describe muchas etapas del cristiano y el desaliento. Él lo describe como una ciénaga, como un pantano del que es muy difícil salir. Solamente el Evangelio puede sacarte de allí. Volver a pensar, recordar, pensar en Cristo, ver su obra, ver la obra de Cristo. Ese amor inalterable que Dios tuvo para nosotros, que Dios tuvo ofrendando su propio Hijo, dando, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Hay bondad en Dios, infinita bondad, que no escatimonia su propio Hijo por nosotros. Esta verdad debería gobernar nuestras mentes, nuestros corazones, y debería conducirnos a orar por nuestros hermanos, por cada uno de ellos, por todos los santos, en todo tiempo, con toda oración y súplica, y también por los predicadores, que también pueden pasar por desalientos, que pueden de alguna manera equivocarse. Hermanos, yo le digo, estoy hoy aquí, quizás yo mañana haga algo que a usted le ofenda, o quizás tenga una mala actitud, o una mala contestación, o quizás yo tenga un mal día, no lo sé, y pueda hacer algo, ore por mí. Y amonésteme, exhórteme. Hágalo. No lo estoy autorizando yo, lo autoriza la palabra de Dios. La palabra de Dios se los manda. Es una orden para usted. No piensen que los predicadores, o los pastores, o los hermanos que están adelante son hombres que pueden equivocarse, y necesitamos de la ayuda, del sostén y de la oración importante de cada uno de los hermanos. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo de abrir tu palabra y ser enseñados a